Mi nuera Tiffany dijo que yo no recibiría nada de los 95 millones de dólares de mi esposa. Se sentó allí sonriendo durante la lectura del testamento, ya planeando cómo gastarlo, ya planeando dónde me pondría a mí. Pero unos minutos después, nuestro abogado, el licenciado Guzmán, bajó los papeles y comenzó a reírse. No fue una risita pequeña, fue una risa profunda y fuerte, que resonó en la silenciosa oficina revestida de madera. Antes de contarles qué pasó después, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Denle me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que lidiar con un familiar que mostró sus verdaderos colores cuando hubo dinero de por medio. Yo, Leo, tengo 70 años y estoy sentado en una casa muy, muy silenciosa. El silencio es el sonido más fuerte que he escuchado jamás. Es pesado. Tiene un peso. Huele a libros viejos y al leve aroma persistente del té Earl Grey, que mi esposa Carolina solía beber cada mañana. Frente a mí está su sillón, una pieza sencilla con estampado floral, que ella eligió de un catálogo hace años. Está vacío. Ha pasado exactamente una semana desde que ella me dejó después de 45 años de matrimonio. Una semana desde que el cáncer finalmente ganó. El reloj de cuco en la pared, un regalo de bodas de mi madre, avanza con un ritmo cruel e implacable. Está midiendo el tiempo desde que ella se fue, y cada tic-tac se siente como un martillazo contra mis costillas. Miro alrededor de esta habitación, nuestra sala de estar, esta casa. La compramos hace 40 años, cuando esta parte de la ciudad era solo campos abiertos y robles extensos. Es una casa sencilla de 3 habitaciones estilo rancho. Es sólida, es cómoda, pero no es grandiosa. Nuestros muebles son un testimonio de eso. El sofá que compramos en 1998, ese con los resortes, que gimen en protesta cada vez que me siento. La alfombra cerca del pasillo, desgastada por décadas de pasos. La televisión, una reliquia de respaldo grueso de la que mi hijo Mateo siempre se queja cuando visita. Papá solía decir, ¿por qué no compras una pantalla plana? Ni siquiera puedes ver los detalles en esta cosa. Yo siempre me encogía de hombros. ¿Qué detalles necesito ver en las noticias de la noche, hijo? Esta era nuestra fachada, la que Carolina y yo habíamos construido con un cuidado meticuloso y esmerado. Para el mundo, y especialmente para Mateo, yo era solo Leo, un empleado de entrada de datos jubilado, de una aseguradora de nivel medio de la que nadie ha oído hablar. Carolina era solo Carolina, una ama de casa brillante, que amaba su jardín más que a nada. Nunca corregimos esa suposición. Nunca le dijimos la verdad. Queríamos que creciera entendiendo el valor de $1 ganado con sudor, no $1 heredado por suerte. Queríamos que construyera su propia vida libre del peso aplastante y distorsionado de la expectativa que trae la gran riqueza. Tuvimos éxito. O quizás tuvimos demasiado éxito. Porque Mateo creció valorando el trabajo, pero también creció creyendo que éramos simples, que yo era simple. Pobre. El timbre suena. El sonido es áspero, violento, rompiendo el pesado silencio. Mateo. Y por supuesto Tiffany. Mi hijo de 40 años entra primero. Su rostro está pálido, manchado por una semana de duelo forzado. Su traje, su respetable traje de trabajo, está arrugado. Es un buen hombre en el fondo. Siempre he creído eso, pero es blando, fácil de manipular. Papá. Empieza con la voz espesa y quebrada y me atrae hacia un abrazo. Es un abrazo apretado, genuino. Siento su dolor, su confusión. Soy su última ancla ahora y se está aferrando. Pero el momento se rompe. Tiffany se desliza más allá de nosotros. No me abraza, ni siquiera me mira a los ojos. Mi nuera. 38 años, vestida como si asistiera a una junta directiva de alto nivel, no visitando a su suegro de 70 años en duelo. Una falda lápiz negra y afilada. Tacones de aguja que hacen clic, clic, clic en mis viejos pisos de roble, un sonido agresivo en mi tranquilo hogar. Sus ojos escanean la habitación. Es una mirada que he llegado a conocer bien en los últimos 5 años. No es solo desdén, es peor, es lástima.
Es la mirada de un exterminador evaluando un nido, calculando la forma más rápida de limpiarlo. «Hola, Leo», dice ella. Su voz es suave pero fría como el mármol. «¿Cómo estás aguantando?» Antes de que pueda responder, Mateo se aparta secándose los ojos. «Estábamos preocupados por ti, papá, estando todo solo aquí en esta casa tan grande». «Por supuesto que estará bien», responde Tiffany por mí, moviéndose ya hacia el interior de la habitación. Ella no es de las que pierden tiempo en sentimientos. «Nosotros nos encargaremos de él, Leo. Esta casa es demasiado para una sola persona». Se detiene en la chimenea. Sus ojos se posan en una pequeña figura de porcelana, una pastorcita que Carolina compró en una pequeña tienda de antigüedades en Florencia, en nuestro 30 aniversario. Tiffany la levanta. Sus uñas rojas largas y perfectamente cuidadas golpean contra la delicada porcelana un sonido como un pequeño martillo. «Esto es pintoresco», dice. Le da la vuelta buscando una marca del fabricante y al no encontrar ninguna se burla. «Esto probablemente no vale nada». La vuelve a colocar no con descuido, sino con un desdén que es casi peor. Probablemente deberíamos empezar a clasificar estas cosas, deshacernos del desorden. Ayuda con el proceso de duelo, ya sabes. Siento que un músculo en mi mandíbula se tensa. «¿Duelo?», digo con voz tranquila. «¿Es eso lo que es esto, Tiffany, limpiar el desorden? Es solo ser prácticos, Leo», dice ella volviéndose para mirarme con esa sonrisa brillante y falsa pegada en su rostro. Carolina hubiera querido que fuéramos prácticos. Guardar todas estas cosas viejas no es saludable. Y tenemos que hablar de las finanzas. Mantener este lugar con tu pensión simplemente no es factible. Mateo parece horrorizado. «Tiffany, ahora no». «Por Dios, ¿por qué no ahora?». Ella lo interrumpe, su voz afilada como el vidrio. «Se supone que debemos fingir que las facturas dejaron de llegar solo porque alguien murió. Tenemos que ser realistas. Él necesita ser cuidado. No puede arreglárselas solo». Estaba acostumbrado a que Carolina hiciera todo, ¿verdad? Ella me mira esperando confirmación. Yo solo asiento. La dejo creerlo. La dejo pensar que soy el anciano débil e incompetente, que ni siquiera puede pagar su propia factura de electricidad. Su rostro se suaviza inmediatamente, su victoria asegurada. «Ves, él lo sabe. Encontraremos un apartamento bonito y más pequeño para ti, Leo. Algo manejable». Ella rodea la habitación una vez más, sus ojos calculando, tasando. «Esta mesa de comedor es de roble macizo. Probablemente podríamos obtener $100 por ella. El sofá 50 si tenemos suerte. Esa alfombra definitivamente tiene que irse. Tiffany ya es suficiente». Mateo finalmente estalla su voz elevándose, un evento raro. «Vinimos a ver cómo estaba mi padre, no a liquidar su vida». «Es lo mismo, cariño», responde ella, la dulzura falsa regresando en un instante. «Cuidar de él significa asegurar que su futuro esté seguro». Se quedan otros 10 minutos agonizantes, donde Tiffany describe su plan útil para desmantelar mi hogar, mi vida, mis recuerdos, todo bajo la apariencia de cuidarme. Finalmente están en la puerta. Mientras Tiffany está ocupada revisando su inmaculado reflejo en el pequeño espejo del pasillo, Mateo me lleva a un lado justo fuera de su alcance auditivo. «Papá», susurra su rostro una máscara de ansiedad. La próxima semana, martes por la mañana, es la lectura del testamento de mamá. Asiento fingiendo que es la primera vez que oigo hablar de ello. «Lo sé». Él continúa tropezando con sus palabras. «Sé que mamá probablemente no tenía mucho. Solo la casa, tal vez algunos ahorros. Pero Tiffany dijo que ayudaría a administrarlo todo. Ella es realmente buena con las finanzas». Miro a mi hijo de 40 años completamente ciego, ante la mujer parada a 3 metros de distancia. Una mujer que prácticamente vibra de codicia. Ella dijo que se asegurará de que te cuiden, papá. Asegurarse de que nadie, ya sabes, se aproveche de ti. Le doy una palmadita en el brazo. «Eso es bueno, Mateo. Confío en ti. Si tú confías en ella, entonces yo confío en ella».
El alivio que inunda su rostro es casi doloroso de ver. Sí. Gracias, papá. Ella solo quiere lo mejor para todos nosotros. Los veo irse. El elegante BMW X5 negro que sé que no pueden pagar, al menos no con su salario, desaparece calle abajo. Cierro la puerta, el golpe pesado del cerrojo resonando en la casa vacía. Camino de regreso a la chimenea y recojo la pastorcita de porcelana. Tiffany estaba equivocada. No era inútil. Es una pieza rara de porcelana de Meissen del siglo XVIII. Su última estimación en subasta fue de poco más de $250,000. La vuelvo a colocar con cuidado. Me siento en mi silla frente a la de Carolina. Bueno, mi amor. Le susurro a la habitación vacía. Está comenzando. Sabía exactamente lo que Carolina había puesto en ese testamento y sabía exactamente lo que Tiffany buscaba. Mi nuera pensaba que estaba a punto de tomar el control del escaso patrimonio de un empleado jubilado. No tenía idea de que acababa de intentar estafar a un tiburón. Jueves por la mañana, la casa se estaba asentando en su nuevo y pesado silencio. Estaba en la cocina mirando la cafetera tratando de recordar exactamente cómo le gustaba a Carolina que se midieran los granos. El silencio era tan espeso que casi podía tocarlo. Entonces sonó el timbre. Agudo, impaciente. Sabía quién era. Ni siquiera llamaron esta vez. Abrí la puerta. Mateo estaba allí luciendo aún más agotado que hace unos días, con los ojos hinchados y rojos. Parecía que no había dormido nada. Pero Tiffany estaba llena de energía. Llevaba un vestido amarillo brillante como si se dirigiera a un brunch dominical, no visitando una casa en profundo duelo. Pasó junto a mí llevando un elegante y costoso portafolio de cuero. «Leo», dijo su voz goteando una dulzura artificial repugnante. «Estoy tan contenta de que te hayamos encontrado en casa. Tenemos noticias maravillosas». No esperó a que le ofreciera asiento. Se sentó directamente en el sofá de Carolina, colocando su portafolio en la mesa de café con un golpe decisivo. Lo abrió y sacó una pila de folletos brillantes y coloridos. Mi corazón se hundió. Sabía exactamente qué eran. «Leo», dijo inclinándose hacia adelante, su voz cayendo en ese tono falso y empalagoso de preocupación. «Sé lo difícil que debe ser esto para ti. El duelo. Estar todo solo». Desplegó los folletos sobre la mesa. Todos tenían fotos de personas mayores sonrientes y de cabello blanco jugando al tejo o sentados junto a inmaculadas piscinas azules. Mateo y yo hemos estado tan preocupados. Esta casa es demasiado para que la manejes solo. Así que hice un poco de investigación. Empujó el folleto más grande hacia mí. «Este es mi favorito. Vistas del sol». Miré la portada. Parecía menos un asilo y más un resort de 5 estrellas en un lugar exclusivo. «Tiene personal de enfermería las 24 horas», chirrió ella. «Comidas gourmet, clubes sociales, incluso un campo de golf. Sería mucho mejor para ti que estar dando vueltas en esta vieja y polvorienta casa tú solo». Yo conocía Vistas del Sol. Había almorzado con el desarrollador que lo construyó, un hombre llamado Don Hernández, apenas el mes pasado para discutir una donación benéfica. Solo la tarifa de entrada era de $500,000 con cuotas mensuales que costaban más que mi salario anual oficial. Miré el folleto, luego miré a Tiffany, dejando que mis manos temblaran solo un poco. Abrí mucho los ojos. Puse en marcha la actuación de mi vida. «Pero Tiffany», susurré con voz débil y aguda, Esto es para gente rica». «¿Cómo? ¿Cómo podría permitirme algo como esto, mi pensión? Apenas cubre los impuestos de la propiedad y la factura de electricidad». La sonrisa de Tiffany se ensanchó. Era una sonrisa lenta, paciente y condescendiente. La sonrisa de alguien explicando un concepto muy simple a un niño muy estúpido. «Oh, Leo», dijo ella palmeando mi mano temblorosa. «Esa es la parte brillante. Tú no tendrás que pagarlo. La casa lo pagará». Mateo, quien había estado parado en silencio junto a la ventana mirando las rosas de Carolina,
Se estremeció como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Vender. Vender la casa. Tartamudeé interpretando mi papel a la perfección. Pero, Carolina, este es nuestro hogar. Todos nuestros recuerdos. Era su hogar, Leo, me corrigió ella, su voz repugnantemente suave. Ahora son solo muchas habitaciones vacías y viejos recuerdos. Y lo más importante es un activo muy valioso. Miró alrededor de mi sencilla sala de estar, sus ojos calculando. Esta tierra por sí sola en este vecindario vale una fortuna. Puede que no parezca mucho, pero es suficiente. Suficiente para la entrada en vistas del sol, y sobra bastante. Hizo una pausa, luego asestó el golpe final condescendiente. Y por supuesto, agregó, Mateo y yo administraremos el dinero por ti. Estableceremos un fideicomiso especial. Pagaremos todas tus facturas. No tendrás que preocupar tu linda cabecita por una sola cosa. Nos aseguraremos de que nadie se aproveche de ti. El silencio en la habitación era pesado. Habían tasado mi casa. Habían encontrado mi prisión de reemplazo. Tenían un plan para tomar el control del dinero. Solo necesitaban que el anciano confundido firmara en la línea punteada. Mateo finalmente se giró desde la ventana. Papá tiene sentido. Tiffany, ella solo está preocupada por tu seguridad. Es práctico, práctico. La palabra quedó en el aire fría y estéril. Asentí lentamente dejando que mis ojos se vieran distantes y confundidos. Es mucho para pensar. Yo necesito tiempo. Por supuesto, Leo. Chirrió Tiffany cerrando su portafolio, su misión cumplida. Tómate todo el tiempo que necesites. Empezó a caminar hacia la puerta, luego se detuvo. Pero no demasiado tiempo. Lugares como Vistas del Sol tienen largas listas de espera. No querríamos perder tu lugar. Los vi irse. Vi el BMW alejarse. Me quedé allí parado mucho tiempo, los folletos brillantes todavía esparcidos en mi mesa de café como una mancha. No solo pensaban que era pobre, pensaban que era estúpido, pensaban que estaba acabado. Caminé a la cocina, levanté el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. ¿Guzmán? Dije, mi voz ya no era débil ni temblorosa. Soy Leo. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba. Acaban de intentar meterme en un asilo. Escuché a mi abogado suspirar al otro lado. Me temía esto, Leo. No te preocupes. Déjalos pensar que están ganando. Déjalos cavar su propia tumba. Todo ya está en su lugar. No tienen idea de lo que viene, ¿verdad? Pregunté. No, Guzmán. Dije mirando el folleto de Vistas del Sol. Realmente no la tienen. Se cerró la puerta. Me quedé en el silencio, mis manos ya no temblaban. La actuación había terminado. Caminé a la cocina pasando la silla vacía de Carolina. Y tomé mi teléfono, seguro no, el simple teléfono plegable que usaba cerca de Mateo, sino el real, el que usaba para los negocios. Marqué un número que sabía de memoria. Contestó al segundo timbrazo. Guzmán. Su voz era nítida, eficiente, sin tonterías. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba, Guzmán, dije. Mi voz ya no era débil o temblorosa, era baja y dura. Ya han elegido el asilo, han tasado la casa. Escuché una risa seca al otro lado de la línea. Déjalos, Leo. Déjalos correr. Déjalos pensar que tienen el control total. La voz de Guzmán estaba llena de la calma de un depredador. Hará que la lectura del testamento sea mucho más impactante. Como solicitaste, Leo, todo está listo. Solo juega tu papel un poco más. Colgué. Pensaban que estaban tratando con un anciano confundido. No tenían idea de que estaban tratando conmigo. Y no tenían idea de que estaban tratando con Guzmán. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. No supe nada de Mateo ni de Tiffany, lo cual sabía que era una mala señal. Significaba que ya no estaban simplemente sugiriendo. Estaban planeando activamente. Necesitaba saber cuál era su siguiente movimiento. Necesitaba darles un pequeño empujón para ver qué tan rápido reaccionarían.
El lunes por la mañana me puse mi atuendo de anciano pobre, mis pantalones caqui descoloridos, una camisa polo ligeramente deshilachada y mi par de zapatos para caminar más viejos. Conduje mi sedán de 10 años, el que Mateo pensaba que era mi único auto, a la sucursal del centro de mi banco local. Este no era mi banco real, por supuesto. Esta era solo la pequeña cuenta local donde se depositaba mi pensión, la cuenta que Mateo y Tiffany conocían. Caminé hacia el mostrador arrastrando los pies intencionalmente. Una joven cajera, Sofía, me sonrió. Ella me conocía desde hacía años como el señor Leo, el anciano tranquilo que venía cada mes a retirar efectivo para la despensa. «Buenos días, señor Leo», dijo amablemente. «Solo lo usual hoy». «Ah, sí, Sofía», dije poniendo una voz ligeramente temblorosa. «Sí, solo lo usual, pero creo que necesito un poco extra este mes. Los gastos del funeral, ya sabes, fueron más de lo que esperaba». Miré hacia abajo proyectando tristeza y confusión. Era una mentira, por supuesto. Guzmán había pagado todo desde una de las cuentas auxiliares de Carolina. «Oh, señor Leo, siento tanto su pérdida», dijo ella, sus ojos suavizándose con genuina simpatía. «Por supuesto». «¿Cuánto estaba pensando?» «Bueno», dudé. «Estaba pensando tal vez $500. ¿Es eso demasiado? Simplemente no sé qué hacer sin Carolina. Ella manejaba todos los números». «No hay ningún problema», dijo ella de manera tranquilizadora. Escribió mi nombre en su computadora. Y entonces se congeló. Su sonrisa vaciló. Entrecerró los ojos hacia su pantalla, luego frunció el ceño en confusión. «Señor Leo», comenzó lentamente, «yo veo su cuenta aquí, pero hay una solicitud pendiente en ella». ¿Una solicitud?», pregunté abriendo mucho los ojos con pánico, todo parte de la actuación. «¿Qué tipo de solicitud? ¿Pasa algo malo? ¿Rebotó un cheque?» «Oh, no, nada de eso», dijo ella, aunque parecía profundamente incómoda. «Es solo que hay una solicitud enviada en línea anoche tarde para agregar un usuario autorizado a su cuenta de ahorros». Una Tiffany Sterling. Sentí que la sangre se me iba de la cara y esta vez el impacto fue real. No esperaba que se movieran tan rápido. Esto iba mucho más allá de sugerencias útiles. Esto era robo de identidad. «Tiffany», tartamudeé agarrando el mostrador. Mi nuera, pero yo no pedí eso. Yo no creo que lo hiciera». «Lo hice». Sofía parecía aún más preocupada. «Bueno, por eso le pregunto, señor». La solicitud vino con una carta adjunta. Es de un doctor Evans indicando que usted está mostrando signos tempranos de deterioro cognitivo y que requiere asistencia de su hijo Mateo para administrar sus finanzas. Ahí estaba, la caída de la guillotina. Ya no era solo un plan, lo habían hecho. Habían ido a un médico o más, probablemente sobornaron a uno para obtener una carta médica fraudulenta. Estaban tratando activa y criminalmente de tomar el control de mis activos mientras yo todavía estaba caliente por el duelo de mi esposa. ¿Deterioro cognitivo? Repetí las palabras, mi voz quebrándose. Él cree que estoy senil. «Señor Leo, estoy segura de que es un malentendido», dijo Sofía rápidamente, su rostro lleno de lástima. «Su hijo y su esposa probablemente solo están preocupados tratando de ser útiles». «Útiles», susurré. Dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Sí, estoy seguro de que es eso. La miré, mis ojos suplicantes. «Sofía, por favor, no apruebe eso. Todavía no. Yo necesito hablar con mi hijo. Yo solo estoy confundido. Carolina siempre manejaba todo. Por favor, solo cancele la solicitud. Por favor». La actitud profesional de Sofía se derritió. Vio a un viudo aterrorizado y en duelo, no a un titán corporativo. «Por supuesto, señor Leo. Absolutamente», dijo tecleando furiosamente. «La estoy cancelando ahora mismo y estoy poniendo una alerta de seguridad en su cuenta».
Nadie puede hacer cambios sin que usted esté físicamente presente con 2 formas de identificación. ¿De acuerdo? Gracias, Sofía. Susurré. Gracias. Eres muy amable. Tomé mis $500, mis manos temblando de verdad esta vez, y salí arrastrando los pies del banco. Pero en el momento en que estuve fuera de la vista, en el momento en que doblé la esquina, el temblor se detuvo. El miedo se desvaneció. La postura encorvada de mis hombros se enderezó. La frialdad que sentí antes se había ido. Había sido reemplazada por una furia justa y al rojo vivo. Esto ya no se trataba de codicia. Esto no se trataba de que quisieran mi casa. Esto era una declaración de guerra. No solo habían insultado mi inteligencia, habían intentado robar mi identidad, mi autonomía, mi propia cordura. Pensaban que estaban tratando con un anciano olvidadizo. No tenían idea de que yo era quien había escrito los protocolos de seguridad para el sistema en línea de este banco en 2005. Me subí a mi auto. No fui a casa. Conduje directamente a mi oficina real, la que estaba en el piso 40, la que Mateo no sabía que existía. Habían comenzado el juego. Ahora yo iba a terminarlo. No tuve ni tiempo de servirme un trago fuerte antes de que sonara el teléfono. Era tarde, casi las 9 p.m. Sabía quién era. El identificador de llamadas parpadeaba a Mateo. Dejé que sonara 3 veces solo para escuchar el sonido. Luego contesté. Hola. Papá, ¿estás bien? La voz de Mateo estaba tensa, aguda, con una falsa preocupación practicada. Estoy bien, hijo. Solo cansado, dije dejando que mi voz temblara. Tiffany me llamó. Ella dijo, papá, ella dijo que fuiste al banco y tú parecías muy molesto. Cancelaste su solicitud. Yo solo estaba confundido, Mateo. Tartamudeé agarrando el auricular. Sofía en el banco. Ella dijo algo sobre Tiffany y un médico y mi cuenta. No lo entendí. Hubo un suspiro pesado al otro lado de la línea. Era un suspiro condescendiente y cansado, el sonido que hace un padre cuando trata con un niño difícil. Papá, escúchame, dijo su voz bajando. Tiffany solo estaba tratando de ayudar. Contuve la respiración. Tú has estado olvidando cosas mucho últimamente, papá. Te estás confundiendo. Ahí estaba. El cuchillo se deslizó perfectamente entre mis costillas, no por mi enemigo, sino por mi propio hijo. No solo estaba al tanto del plan, era una parte activa de él. Él era quien estaba construyendo la narrativa. Solo estamos preocupados por ti, papá. Eso es todo, dijo. Oh, dije con voz pequeña. Oh, ya veo. Olvidando, sí. Yo solo estoy cansado, hijo. Muy cansado. Me voy a ir a la cama. Está bien, papá. Hablaremos más pronto. Solo descansa. Colgó. Coloqué el teléfono de nuevo en su base. La última pieza frágil de esperanza que tenía que mi hijo fuera solo un tonto, una víctima de su manipulación, se hizo añicos. No era una víctima. Era un cómplice. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave y costoso silbido. El vestíbulo de Guzmán y Asociados en el piso 50 no era solo una oficina, era una catedral construida al dios del dinero. Paredes de caoba oscura se extendían hasta un techo tan alto que parecía tocar las nubes. El piso era de mármol pulido, reflejando todo el horizonte de la ciudad desde una enorme ventana de pared a pared. Los únicos sonidos eran el tecleo rápido y silencioso de una recepcionista y el fúnebre y pesado tic-tac de un reloj de abuelo en la esquina lejana. Tiffany entró primero como si fuera la dueña del lugar. Sus tacones de aguja hacían clic bruscamente en el mármol. Clic, clic, clic. Cada sonido era un anuncio de su llegada. Llevaba un vestido de diseñador negro severo del tipo que cuesta más que toda mi pensión mensual falsa. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado e impecable. Parecía una elegante pantera negra lista para saltar. Ella vibraba con una energía que reconocí demasiado bien de mis décadas en los negocios codicia cruda y desnuda. Mateo entró tropezando detrás de ella. Se veía horrible.
Su rostro tenía un tono enfermizo de pálido casi verde. Había un brillo visible de sudor en su frente a pesar de que la habitación se mantenía a una temperatura refrigerada. Seguía ajustándose la corbata, una de seda que sabía que Tiffany había elegido, como si fuera una soga apretándose lentamente. No me miraba. Solo miraba una pesada pintura al óleo abstracta en la pared, con los ojos muy abiertos y vacíos. Se veía exactamente como un hombre siendo llevado a su propia ejecución. Y luego estaba yo. Entré arrastrando los pies al final la pieza final del rompecabezas, interpretando mi papel a la perfección. Llevaba mi único traje, una mezcla de poliéster marrón que había comprado en una liquidación de Sears en 1993. Lo había sacado del baúl de cedro esta mañana y todavía olía débil y trágicamente a naftalina. Mis zapatos estaban desgastados. Mi corbata estaba torcida. Dejé que mis manos temblaran solo un poco mientras apretaba mi viejo y desgastado sombrero de lana. Parecía ante todo el mundo un hombre que había tomado el ascensor equivocado, un hombre que nunca había visto una riqueza como esta, un hombre que estaba total y completamente fuera de lugar. Señor y señora Sterling. Señor Sterling. ¿Padre?, preguntó la recepcionista. Su voz era un murmullo cortés y culto. Me miró por una fracción de segundo, demasiado tiempo, sus ojos traicionando un pequeño destello de confusión antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. El licenciado Guzmán estará con ustedes en un momento. Por favor, tomen asiento. Las sillas eran de cuero negro profundo. Probablemente costaban más que mi sedán de 10 años. Tiffany se sentó en el borde mismo de la suya, tensa como una corredora en el bloque de salida. Mateo simplemente colapsó en la suya, luciendo como si fuera a enfermarse. Me senté lentamente, dejando escapar un pequeño suspiro tembloroso, la imagen perfecta de un anciano aterrorizado y en duelo. Tiffany se inclinó, el aroma de su costoso perfume bañándome. «Trata de mantener la compostura, Leo», susurró su voz, un siseo agudo e impaciente. Ella pensaba que estaba siendo discreta, pero en este mausoleo de oficina su susurro fue tan fuerte como un grito. «Esto es solo un trámite. Casi terminamos. Casi terminamos». Se refería a casi terminar conmigo, casi terminar con el anciano pobre e inconveniente, que era el último obstáculo entre ella y $95 millones. Yo solo estoy nervioso. Le susurré de vuelta mirando el sombrero que estaba retorciendo en mis manos. Nunca he estado en un lugar como este. Lo sabemos, dijo ella con un pequeño suspiro de exasperación. El sabemos quedó en el aire, una confirmación final. Ella y mi hijo eran una sola unidad y yo estaba afuera. La pesada puerta de las oficinas interiores se abrió. Apareció el licenciado Guzmán. Estaba a mediados de sus 60, inmaculado en un traje gris a rayas, su cabello plateado perfectamente peinado. Parecía menos un abogado y más un juez de la Corte Suprema. Era sin duda el hombre más imponente en la sala. Y él era mi abogado, mi asesor privado durante 30 años, el hombre que había estructurado las mismas empresas que Mateo y Tiffany no tenían idea que existían. Caminó hacia nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos por menos de un segundo. No vi nada en ellos. Ningún reconocimiento. Ningún humor. Era un profesional consumado. Estrechó la mano húmeda y flácida de Mateo. «Mateo, mis condolencias». Se volvió hacia Tiffany, quien ofreció su mano con esa sonrisa brillante y depredadora. «Licenciado Guzmán, soy Tiffany. He oído hablar mucho de usted». «Señora Sterling», dijo Guzmán, su voz plana, su rostro una máscara de piedra. Apenas tocó sus dedos. Finalmente se volvió hacia mí. Me miró de arriba abajo, mi traje barato, mis zapatos desgastados, mis manos temblorosas. «Y usted debe ser Leo», dijo su voz perfectamente neutral. «Por favor», dijo señalando la sala de conferencias de caoba detrás de él. «¿Comenzamos?» El licenciado Guzmán nos indicó que entráramos a la sala de conferencias. Si el vestíbulo era una catedral, este era el santuario interior.
Una sola mesa masiva hecha de madera tan oscura y pulida que parecía un espejo negro dominaba el espacio. Era lo suficientemente larga para sentar a 20, pero hoy solo había 4 sillas. Toda la pared trasera era una hoja de vidrio con vista al horizonte de la ciudad desde 50 pisos de altura. Era una habitación diseñada para hacerte sentir pequeño e insignificante. Estaba diseñada para intimidar. A Tiffany le encantó. Caminó directo a la mesa como si perteneciera allí. Mateo la siguió pálido y sudando, pareciendo que estaba a punto de vomitar. Yo entré arrastrando los pies al final todavía, aferrando mi viejo sombrero de lana, interpretando el papel del viudo desconcertado. Guzmán tomó su asiento en la cabecera de la mesa. Nos indicó que nos sentáramos. Colocó una sola carpeta manila engañosamente delgada en el centro preciso del secante frente a él. Se puso un par de anteojos de lectura simples con borde dorado y nos miró su rostro una máscara neutral perfecta. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó. Su voz era profunda, resonante y llenaba la enorme habitación sin ningún esfuerzo. Fui el asesor legal de Carolina durante muchos años. Como saben, ella era una clienta muy especial. Vi a Tiffany moverse en su asiento. Sus ojos se iluminaron con esa palabra, especial. Para ella eso significaba una cosa rica. ¿Especial de qué manera?, preguntó ella con la voz un poco demasiado ansiosa. Los ojos de Guzmán se dirigieron a ella. ¿Precisa, señora Sterling? Carolina fue la planificadora más meticulosa y cuidadosa que he tenido el privilegio de representar. Ella creía en el orden, creía en las contingencias, no dejaba nada al azar. Tiffany prácticamente brillaba. Escuchó planificadora meticulosa y lo tomó como confirmación de las muchas conversaciones que afirmaba haber tenido. Sí, ciertamente lo era. Estuvo de acuerdo Tiffany tratando de sonar como una confidente íntima. Ella siempre quiso asegurarse de que todo se administrara adecuadamente. Lo discutimos a menudo. «Ciertamente», respondió Guzmán, su rostro sin revelar nada. Abrió la carpeta. El testamento en sí es bastante sencillo. Sin embargo, antes de comenzar la lectura oficial, hay un pequeño asunto de formalidad legal que debo abordar. Luego dirigió toda su atención indivisa hacia mí. Su mirada no era desagradable, pero era intensamente analítica. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. «¿Leo?», dijo con voz formal. Como cónyuge sobreviviente, su presencia aquí es primordial. Sin embargo, la ley requiere que todas las partes presentes para una lectura de esta naturaleza deben estar en su sano juicio y con plena comprensión cognitiva. Sentí a Mateo tensarse a mi lado. Tiffany, por otro lado, se inclinó hacia adelante, su cuerpo vibrando con un repentino y agudo interés. Su momento había llegado. «Leo», continuó Guzmán suavizando su voz solo una fracción. «Debo preguntarle formalmente. ¿Se siente bien hoy? ¿Está lúcido? ¿Siente que es totalmente capaz de entender los procedimientos legales que estamos a punto de emprender?» Era la trampa perfecta, una pregunta legal estándar, entregada con la gravedad justa para invitar a comentar. Interpreté mi papel. Miré hacia arriba con los ojos muy abiertos y llorosos. Parpadeé como si la pregunta en sí fuera demasiado compleja. Yo creo que sí. Tartamudeé con mis manos retorciendo visiblemente mi viejo sombrero en mi regazo. Quiero decir, sí, es solo que es una habitación muy grande. Y todos estos papeles. Y con Carolina yéndose ella siempre manejaba los números. Solo estoy... Dejé que mi voz se apagara mirando mis manos. Me presenté como un anciano roto, indefenso y completamente confundido. Le estaba entregando a Tiffany el cuchillo por el mango. Le estaba rogando que lo usara. Ella no decepcionó. «Licenciado Guzmán», interrumpió saltando al silencio que yo había creado. Su voz de repente se desbordaba con esa misma preocupación artificial y empalagosa que había usado en mi sala de estar. «Si se me permite, como esposa de Mateo y como alguien que amaba a Carolina mucho,
Hizo una pausa como si reuniera fuerzas para decir algo difícil. Nosotros, Mateo y yo, estamos muy preocupados por Leo. Guzmán dirigió su mirada tranquila y neutral hacia ella. ¿Preocupados de qué manera, señora Sterling? Ha estado muy confundido últimamente, dijo Tiffany sacudiendo la cabeza con tristeza. ¿Perder a su esposa? Ha sido un shock terrible, por supuesto. Está olvidando cosas. Está agitado. Él incluso fue al banco el otro día y causó una escena. Simplemente parece perdido, confundido. No es el mismo en absoluto. Mateo parecía querer ser tragado por la costosa alfombra. Tiff, no creo que este sea él. Está bien, cariño, dijo ella palmeando su mano, silenciándolo con un solo gesto brusco. Se volvió hacia Guzmán, su rostro una máscara de preocupación amorosa. Solo queremos ser transparentes. Estamos genuinamente preocupados de que tal vez no sea capaz de entender asuntos financieros complejos en este momento. Creemos que podríamos necesitar ayudar a guiar sus decisiones, ya sabe, por su propia protección. Lo había hecho. Ella había frente a un abogado durante la lectura de un testamento declarado oficial y oficialmente que yo era mentalmente incompetente. Guzmán escuchó toda su actuación con los dedos entrelazados presionados contra sus labios. No se movió. Cuando ella terminó, asintió lentamente. «Ya veo», dijo. Su voz era peligrosamente suave. Hizo una nota pequeña y precisa en la carpeta con una pesada pluma de oro. Miró a Tiffany. Sus ojos estaban fríos, pero ella estaba demasiado drogada con su propia victoria para notarlo. Señora Sterling, gracias por su franqueza. Esa es información muy útil. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó la comisura de su boca antes de desaparecer. No era una sonrisa de humor. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de ver a su presa saltar sangrando directamente al bote. Estoy muy contento de que haya mencionado eso, dijo golpeando su pluma en el escritorio. Definitivamente llegaremos al fondo de la confusión de Leo, y de quién es responsable de administrar las cosas justo después de leer el primer artículo. Tiffany se recostó engreída y triunfante. Había plantado la semilla. Me había establecido como un testigo poco confiable de mi propia vida. No tenía idea de que acababa de entregarme la misma arma que necesitaba para destrozar su mundo. Guzmán se aclaró la garganta. Muy bien, comencemos. El licenciado Guzmán se aclaró la garganta. El sonido fue como una roca cayendo en un pozo profundo y oscuro. Levantó la hoja única de papel que era el testamento final de Carolina. Yo sabía, por supuesto, que esta era solo la portada, el resumen. Los documentos reales, los acuerdos de fideicomiso, los estatutos corporativos, estaban archivados en una bóveda, todos ejecutados legalmente hace años. Esto era la actuación. Muy bien, dijo Guzmán, su voz en un tono monótono perfecto. Ahora leeré la última voluntad y testamento de Carolina Sterling. Yo, Carolina Sterling, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Siguió leyendo atravesando la jerga legal estándar. El lenguaje era denso. Mantuve mi rostro como una máscara de confusión leve y vacante, como si tratar de seguir las palabras complejas me estuviera dando dolor de cabeza. Mateo estaba mirando sus propias manos que estaban tan apretadas sobre el espejo negro de la mesa, que sus nudillos estaban blancos. Tiffany, sin embargo, era un resorte en espiral. Estaba sentada en el borde absoluto de su silla con la espalda recta como una vara. Y ordeno que mis gastos funerarios se paguen de mi cuenta corriente personal, continuó Guzmán. Tiffany dejó escapar un suspiro pequeño casi inaudible. Esto no era para lo que estaba aquí. Artículo 1, dijo Guzmán haciendo una pausa para ajustar sus anteojos. Lego mi colección de libros de jardinería, aproximadamente 47 volúmenes, a la biblioteca pública de la ciudad, junto con una suma de $5,000 para su mantenimiento continuo. Vi los dedos perfectamente cuidados de Tiffany comenzar a golpear tap, tap, tap sobre el vidrio. Eso fue un insulto, una pérdida de tiempo. Ella estaba aquí por los 95 millones. Artículo 2.
Guzmán continuó con su voz exasperantemente lenta. Lego todo mi guardarropa de ropa, zapatos y accesorios a la caridad, vestida para el éxito, con la esperanza de que otras mujeres puedan encontrar la confianza que yo encontré. El golpeteo de Tiffany se volvió más rápido. Tap, 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 tap. Cruzó y descruzó las piernas. Miró el reloj de abuelo en la esquina que hacía tic-tac ruidosamente en la habitación silenciosa. Artículo 3. Lego mi Toyota Camry 2012 a mi querido vecino don Hernández, quien tan a menudo me ayudó con mis compras. Casi sonreí. Ese fue un movimiento clásico de Carolina. Sabía que Tiffany odiaba ese auto, lo llamaba dinosaurio. Dárselo al vecino era un pequeño y perfecto golpe póstumo. Tiffany dejó escapar otro suspiro, claramente audible. Se movió en su silla, la tela costosa de su vestido crujiendo. Miró a Guzmán con una expresión que estaba a medio camino entre la impaciencia y la indignación. Claramente sentía que esto estaba por debajo de ella, tener que sentarse a escuchar una lista de la basura sentimental de una mujer pobre. Ella era una ejecutiva, una administradora de fortunas, y esto estaba desperdiciando su valioso tiempo. Guzmán, por su parte, parecía estar disfrutando. Leía cada palabra con una claridad deliberada y minuciosa, como si estuviera leyendo a un niño. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y luego continuó. Artículo 4. A mi amado hijo Mateo. Ante esto Tiffany se enderezó. Esto era todo. Lego mi libro de recetas personal, incluido el secreto de mi lasaña que él siempre amó. La cara de Tiffany cayó. Su libro de recetas sisió lo suficientemente alto para que yo y Mateo escucháramos. Guzmán la ignoró. Y mi colección de figuras de porcelana. Tiffany parecía que estaba a punto de explotar. Esto no iba de acuerdo con su plan. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaban las cuentas? ¿Dónde estaba su premio de $95 millones? No pudo soportarlo más. Y ahora, artículo 5. La voz de Guzmán siguió zumbando, pero Tiffany había terminado. Podía verlo. Su paciencia, una capa fina y quebradiza, acababa de romperse. Ya no estaba solo golpeando sus dedos. Los estaba tamborileando. Un ritmo staccato rápido y enojado sobre la caoba pulida. Tap, 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 tap. Guzmán hizo una pausa como para elegir sus siguientes palabras. Lentamente alcanzó su vaso de agua. Tomó un sorbo largo y deliberado. Era un maestro este hombre. La estaba provocando. Él sabía, al igual que yo, sabía que ella estaba a punto de perder el control. Artículo 6 comenzó. Mi colección personal de... licenciado Guzmán. La voz de Tiffany cortó el silencio de la habitación. Era aguda, metálica y fuerte. Mateo saltó físicamente en su silla, sobresaltado. Por favor, dijo ella, su voz goteando con una impaciencia que ya no le importaba ocultar. ¿Podemos simplemente parar esto? Guzmán, la imagen de la calma profesional, levantó una ceja. ¿Parar qué, señora Sterling? Esto, todo esto. Hizo un gesto frustrado que abarcó la habitación, el testamento, y tal vez incluso a mí. Las baratijas, los libros de recetas. El auto viejo. No estamos aquí para eso. Estamos aquí como adultos para discutir los bienes raíces. Mateo parecía horrorizado. Tiffany, por Dios, muestra un poco de respeto. Eso es de mamá. La estoy respetando, Mateo. Le espetó a su esposo, sus ojos destellando. Carolina era una mujer práctica. Ella no querría que nos sentáramos aquí esperando a través de todo este sentimentalismo. Ella querría que fuéramos al grano. Se puso de pie. Fue un movimiento de poder. Juntó las manos detrás de la espalda y se paseó una vez detrás de su silla, deteniéndose para mirar por la enorme ventana, hacia el horizonte de la ciudad, como si ya estuviera inspeccionando su nuevo dominio. Seamos todos honestos, dijo, volviéndose hacia la mesa, su mirada barriéndonos. Todos sabemos por qué estamos realmente aquí. Estamos aquí, dijo bajando la voz, para discutir los $95 millones.
El número aterrizó en la habitación con un golpe físico. Mateo se puso blanco. 95. Tiff. ¿De qué en el nombre de Dios estás hablando? Mamá tenía la casa, tenía algunos ahorros. Eso es una locura. Mantuve mi rostro como una máscara perfecta de asombro y terror desconcertado. 95 millones. Ella lo sabía. Ella sabía el número exacto. Mi sangre se heló no porque ella lo supiera, sino por cómo lo sabía. Carolina y yo habíamos sido cuidadosos al nivel de una fortaleza. ¿Se le había escapado a Carolina en sus últimos días? ¿O había estado Tiffany investigando contratando a sus propios investigadores, violando nuestra privacidad de formas que ni siquiera había imaginado? Tiffany soltó una risa corta y compasiva hacia su esposo. «Ay, Mateo, por favor», se burló agitando una mano despectiva. «No seas ingenuo. ¿No pensaste realmente que tu madre era solo una simple jardinera, verdad? He estado haciendo mi investigación durante meses». Carolina Sterling no era solo Carolina. Era una de las inversionistas privadas de tecnología más brillantes de este país. Ella simplemente lo ocultó. Muy inteligentemente. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante toda su actitud cambió. La ejecutiva impaciente y dura desapareció. En su lugar había una mujer rebosante de compasión-dolor, y una terrible carga de conocimiento. Fue la transformación más aterradora que jamás había visto. Caminó lentamente alrededor de la mesa. Llegó a mi silla, y luego, en un gesto que hizo que se me erizara la piel, se arrodilló a mi lado. Tomó mi mano temblorosa, yo la estaba haciendo temblar, por supuesto, entre sus dos manos perfectamente cuidadas. Sus manos estaban heladas. «Leo», comenzó bajando la voz a un susurro bajo, íntimo y conspirador. «Escúchame. Sé que esto es un shock terrible. Realmente lo sé, y lo siento tanto. Tuviste que enterarte de esta manera. Es mucho para procesar». Solo la miré fijamente con la boca ligeramente abierta, la imagen de un anciano roto. Carolina, ella y yo. Tuvimos muchas largas conversaciones sobre esto. Dijo con la voz espesa de emoción falsa. Hace meses. Ella sabía que estaba enferma, y estaba tan preocupada. ¿Preocupada por qué?, susurré. «Por ti, Leo», dijo apretando mi mano. «Estaba enferma de preocupación por dejarte solo. Ella te conocía». «Bien». Miró al licenciado Guzmán, luego de vuelta a mí como si compartiera un secreto doloroso. «Ella sabía que no sabrías cómo administrarte, cómo lidiar con todo esto». Hizo un gesto vago hacia la oficina opulenta ante la idea del dinero. «Ella te amaba, Leo, mucho, pero también era realista. Ella sabía que eras maravilloso, pero simple, que siempre has vivido en tu pequeño y tranquilo mundo. Estaba aterrorizada de que la gente, los tiburones, vinieran y se aprovecharan de ti, que robaran todo lo que ella había trabajado tan duro para construir». Me quedé sin palabras. La audacia, la pura e impresionante proyección. Se estaba describiendo a sí misma perfectamente. «Así que», continuó Tiffany con los ojos brillando con lágrimas de cocodrilo no derramadas. «Ella me pidió que le hiciera una promesa sagrada. Me hizo prometer que Mateo y yo, que tomaríamos la responsabilidad, que administraríamos el patrimonio, que te protegeríamos de él. Es una carga enorme, Leo. Una responsabilidad enorme. Acordamos hacerlo. Por ella. Por ti». Ella había sentado las bases. Había establecido su motivo como amor, sus acciones como una carga que llevaba noblemente. Y ahora era el momento de matar. Tomó una respiración profunda y temblorosa. «Así que a lo que el licenciado Guzmán está tratando de llegar», dijo lanzándole una mirada rápida y molesta, «es a la cláusula principal del testamento, la que Carolina y yo discutimos». Se volvió hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos. La máscara de lástima todavía estaba allí, pero debajo de ella vi la finalidad fría y dura. «Básicamente, Leo,
dijo con su voz en un susurro suave y devastadoramente final. Para tu propia protección. Para que puedas vivir tus días en paz en un lugar como Vistas del Sol. No recibirás nada de los 95 millones de dólares. Hizo una pausa dejando que las palabras se asimilaran. Estás efectivamente fuera. Nosotros administraremos todo. Solo necesitas descansar. Te mudaremos a las nuevas instalaciones para el 1 del mes. Apretó mi mano una última vez. Es lo que ella quería. Estás fuera. Las dos palabras resonaron en la enorme y silenciosa habitación. Ella lo había dicho, frente a mi hijo, frente a mi abogado. Ella había solo con una sonrisa suave y una voz llena de amor falso declaradome legal y financieramente muerto. Dejé caer mi boca abierta. Dejé que el shock y el horror por su audacia, no por la noticia, llenaran mi rostro. La miré sin palabras. Dejé que todo mi cuerpo temblara. Mateo tenía la cabeza inclinada, las manos cubriendo su rostro, un testigo silencioso y sin carácter de la ejecución de su propia madre. Tiffany finalmente soltó mi mano y se puso de pie. Una mirada de alivio profundo y victorioso inundó su rostro. Había hecho la parte difícil. Le había dado la noticia al anciano confundido y senil. Se volvió hacia el licenciado Guzmán, su tono empresarial volviendo nítido y eficiente. Muy bien. Ahora que eso se ha aclarado, por favor continúe. Lea la parte donde la administración del patrimonio se transfiere formalmente a Mateo y a mí. Se sentó. Cruzó las piernas. Estaba triunfante. Tenía el control. Era la nueva reina. Y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba a punto de suceder a continuación. Yo solo miraba. Dejé que mi boca colgara abierta como si las palabras que ella había dicho fueran en un idioma que no podía comprender. Dejé que mi mano, la que ella acababa de soltar, cayera pesadamente sobre el brazo de mi silla. Mi otra mano, todavía aferrando ese maldito sombrero de lana, comenzó a temblar. No un pequeño temblor, sino un traqueteo violento e incontrolado, haciendo que el sombrero bailara en mi regazo. Miré a mi hijo Mateo. Él era el epítome de la vergüenza. No solo había mirado hacia otro lado. Se había retraído físicamente, hundiéndose tan bajo en su costosa silla de cuero, que casi desapareció. Sus manos, que habían estado cubriendo su rostro, ahora agarraban sus rodillas, sus nudillos blancos como el hueso. Estaba mirando con una intensidad casi religiosa, un solo punto poco interesante en la alfombra, como si tuviera las respuestas del universo. No me miraba, no podía. Simplemente se había sentado allí silencioso y sin carácter, mientras su esposa repudiaba pública y cruelmente a su padre. Él había tomado su decisión. Volví mi mirada hacia Tiffany. Estaba radiante, literalmente brillaba de triunfo. Su máscara de falsa lástima se había disuelto, reemplazada por una sonrisa serena y engreída, de victoria absoluta. Parecía una general que había visto la fortaleza de su enemigo desmoronarse en polvo. Vio mi temblor. Vio la sumisión de Mateo. Vio la oficina opulenta. Y en su mente todo le pertenecía. Lo había logrado. Había neutralizado al anciano confundido y asegurado el premio de 95 millones de dólares. Se sentó lenta y elegantemente. Se alisó el vestido negro sobre las rodillas, luego miró al licenciado Guzmán, quien había estado observando todo este intercambio con un rostro tallado en granito. ¿Y bien?, dijo Tiffany, su voz brillante y eficiente, como si una tarea difícil se hubiera completado con éxito. Me alegro de que eso haya terminado. Esa fue la parte difícil. Estoy tan aliviada. Me dio una última mirada fugaz de lástima. No te preocupes, Leo. Cuidaremos excelentemente de ti. Luego centró toda su atención en el abogado, su victoria completa. Por favor, licenciado Guzmán, instó, terminemos esto. Solo lea la parte donde la administración del patrimonio se transfiere formalmente a Mateo y a mí. Tenemos muchos arreglos que hacer, comenzando con esa instalación. Se recostó, cruzó las piernas y esperó a ser coronada.
El licenciado Guzmán no recogió el testamento. No se aclaró la garganta. No continuó leyendo. Simplemente miró a Tiffany, su rostro una máscara neutral perfecta de profesionalismo legal, sus ojos ligeramente magnificados por sus costosos anteojos. Solo la miraba fijamente. Pasó 1 segundo. 2 segundos. El único sonido en la vasta y silenciosa habitación era el pesado y fúnebre tic-tac del reloj de abuelo en la esquina. La sonrisa triunfante de Tiffany vaciló. Se tensó en los bordes. Un destello de confusión impaciente entró en sus ojos. «Bueno», incitó con su voz aguda. «¿Va a leerlo?» Los hombros del licenciado Guzmán comenzaron a temblar. Fue un temblor pequeño, casi imperceptible. Bajó la cabeza como si de repente lo abrumara la emoción. Levantó una mano para cubrirse la boca. Un sonido extraño y estrangulado se le escapó. Fue un resoplido como una tos que estaba tratando desesperadamente de reprimir. Tiffany frunció el ceño. «Licenciado Guzmán, ¿se encuentra bien?» Él trató de recuperar la compostura. Se aclaró la garganta, recogió su pesada pluma chapada en oro y la hizo clic como para hacer una nota, pero fue inútil. Otro sonido, un resoplido ahogado, estalló. Todo su cuerpo estaba temblando ahora. Dejó la pluma. Se recostó en su enorme silla de cuero de respaldo alto, y entonces se rió. No fue una risita cortés de sala de juntas. No fue una risita tranquila y comprensiva. Fue una risa profunda, ondulante y estruendosa. Era el sonido de un hombre que acababa de presenciar el evento más absurdo, más ridículo, más profundamente absurdo de toda su vida de 65 años. La risa llenó la habitación rebotando en las paredes de caoba y el horizonte de vidrio. Se rió tan fuerte que tuvo que quitarse los anteojos con los ojos llenos de lágrimas y limpiarlos con un pañuelo de bolsillo de seda impecable. Yo solo me senté allí, mi rostro una máscara perfecta de desconcierto y vergüenza ajena por él. Mateo parecía haber visto un fantasma. Se retrajo físicamente mirando al abogado con el rostro blanco de terror. No sabía qué estaba pasando, pero sabía instintivamente que esto no era parte del plan. El rostro de Tiffany era una obra maestra de emociones conflictivas. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una máscara de furia fría y al rojo vivo. Esto no estaba en su guión. Se suponía que los suegros viejos y seniles debían llorar. Se suponía que los maridos débiles y sin carácter debían acobardarse. Y se suponía que los abogados caros y de alto poder debían leer el maldito testamento. No se suponía bajo ninguna circunstancia que debían reírse de ella. «¿Qué?», dijo ella bajando la voz a un siseo bajo y peligroso. «Es tan gracioso». El licenciado Guzmán finalmente recuperó el aliento. Todavía estaba resoplando, secándose los ojos. «Perdóneme», jadeó. «Oh cielos, perdóneme. Es solo que...» Se volvió a poner los anteojos. Sus ojos aún brillando de alegría. Miró directamente a Tiffany. «Señora Sterling», dijo tratando de componerse. Usted dijo que usted y Carolina tuvieron muchas conversaciones largas». «Sí», espetó Tiffany con su paciencia completamente agotada. «Lo hicimos. Ella estaba muy preocupada por la condición de Leo, de que se aprovecharan de él». «¿Su condición?», repitió Guzmán como saboreando la palabra. «Ya veo. Y en estas muchas conversaciones ella le dijo específicamente que quería que usted y su esposo administraran este patrimonio de $95 millones. «Sí», dijo Tiffany alzando la voz. Ella confiaba en mí, sabía que yo tenía el sentido financiero para manejarlo. Sabía que yo podría proteger a Leo. Ahora por favor leerá esa parte. La sonrisa del licenciado Guzmán desapareció. No solo se desvaneció, se apagó como si se hubiera accionado un interruptor. El humor en la habitación fue absorbido por un vacío, reemplazado por una frialdad que era mucho más aterradora que su risa. «No», dijo. El rostro de Tiffany vaciló. ¿Qué quiere decir con no?» «No»,
repitió Guzmán con su voz ahora plana, dura y afilada como el hielo. No leeré esa parte. Porque esa parte, señora Sterling, no existe. Se inclinó hacia adelante con las manos planas sobre el escritorio. Es fascinante realmente. Peculiar. Porque tuve mi propia reunión final con Carolina hace solo 2 semanas para finalizar este mismo testamento, y ella sí la mencionó a usted. Oh, sí. Ella dijo que usted estaba, ¿cómo lo expresó?, husmeando implacablemente alrededor del dinero. Mencionó que usted estaba constantemente haciendo sugerencias útiles sobre sus finanzas. Me dijo que sus intentos eran, y cito, vulgares, ofensivos y francamente de aficionada. El color desapareció del rostro de Tiffany. Parecía que la hubieran abofeteado. Ella no haría. Eso es mentira. Oh, Carolina nunca mentía, señora Sterling, le aseguró Guzmán con voz peligrosamente suave. Pero usted es bastante buena en eso. No solo ha estado sugiriendo, ¿verdad? Ha estado actuando. Levantó la otra carpeta, la que él había traído, no el testamento. Lo que me lleva, dijo con su voz ahora desprovista de todo humor, a esta carta de un doctor Evans con respecto al deterioro cognitivo de Leo. Deslizó un trozo de papel sobre la mesa pulida. Se detuvo directamente frente a ella. La carta que envió al banco del señor Sterling, tratando de obtener acceso a sus cuentas. La miró sus ojos como trampas de acero. ¿Ha estado muy ocupada, no es así, señora Sterling? El rostro de Tiffany, que había estado brillando con una victoria engreída, se convirtió en una máscara de furia fría. El aire en la habitación crujía. Empujó su silla hacia atrás las patas, raspando ruidosamente en el piso de mármol. «Eso es un malentendido», gritó Tiffany lanzándose por el papel. Yo no sé qué es eso. Él está confundido. Pueden verlo». «Eso va a ser muy difícil de probar, señora Sterling», dijo Guzmán, apartando calmadamente el papel de su alcance. «Especialmente porque llamamos al doctor Evans esta mañana. Es un especialista geriátrico muy respetado. Estaba fascinado de ver esta carta principalmente porque, como declaró en una declaración jurada que tengo justo aquí, él nunca jamás la ha conocido a usted ni a su suegro». Se inclinó su voz en un susurro bajo y devastador. «Esto, señora Sterling», dijo bajando la voz a un susurro helado, «es un delito federal. Se llama fraude. Se llama falsificación. Y conlleva una pena de hasta 20 años de prisión». Fue entonces cuando Mateo finalmente se rompió. Saltó de su silla, su cuerpo moviéndose con una violencia que no sabía que poseía. La pesada silla de cuero chilló hacia atrás y se volcó con un fuerte y repugnante estruendo que resonó en la habitación silenciosa. «Tiffany». Su voz ya no era un susurro. Era un grito estrangulado y horrorizado. Se agarró el cabello con ambas manos, con el rostro ceniciento, mirando a su esposa, como si fuera un monstruo que acababa de ver por primera vez. «Dios mío, ¿qué hiciste?» «Una carta falsa de un médico», tartamudeó su voz, quebrándose con incredulidad. Tú me mentiste. Me dijiste que habías hablado con él. Me dijiste que él estaba preocupado. La máscara se había ido. La nuera sofisticada y calculadora se evaporó, y el animal acorralado y rabioso debajo quedó al descubierto para que todos lo vieran. «Lo hice por nosotros», chilló Tiffany con su voz aguda y penetrante. Ella también estaba de pie, su rostro contorsionado en una máscara de rabia pura y sin adulterar. «Lo hice por esta familia, míralo». Señaló con un dedo tembloroso y acusador hacia mí. «Está confundido. Es un viejo tonto y senil. No sabe lo que hace ese dinero, esa casa. Solo está ahí sentada pudriéndose igual que él». «Tiffany, no», gimió Mateo tropezando hacia atrás como si sus palabras fueran golpes físicos. «Sí», le gritó avanzando hacia su propio esposo. Alguien tenía que tomar el control. Alguien tenía que ser el adulto. Él simplemente iba a desperdiciarlo, regalarlo o perderlo. Ese dinero. Se suponía que era tuyo. Mateo nuestro.
Estaba asegurando nuestro futuro. Él no lo necesita. Es viejo. Iba a ir a un asilo de todos modos. Todavía respiraba pesadamente su pecho agitado, sus ojos salvajes. Finalmente lo había dicho todo en voz alta. La fea y codiciosa verdad ahora colgaba en el aire, vibrando en el opulento silencio de la oficina. Mateo era un desastre medio colapsado sobre su silla volcada, con el rostro enterrado en sus manos, haciendo pequeños sonidos de gemidos. Tiffany simplemente se quedó allí desafiante, retando a cualquiera en la habitación a contradecirla. «Suficiente». La palabra no fue un grito. Se habló con calma a un volumen normal, pero cortó la tensión histérica en la habitación como el bisturí de un cirujano. Tiffany se congeló. Su boca, que había estado abierta para lanzar otra justificación, se cerró de golpe. Los gemidos de Mateo se detuvieron. Incluso el tic-tac del reloj de abuelo pareció pausar. Lentamente me puse de pie. No necesité apoyarme en la mesa. Mi espalda estaba recta. Mis manos, que habían estado temblando violentamente momentos antes, ahora estaban perfecta e inquietantemente quietas. Coloqué con calma mi viejo y desgastado sombrero de lana sobre la mesa de caoba pulida, con una finalidad tranquila y deliberada. Cuando volví a hablar, mi voz no era el susurro débil y agudo de un anciano confundido. Era la voz que usaba en las salas de juntas, la voz que había aprobado presupuestos de $1,000 millones y desmantelado divisiones corporativas enteras. Era clara, poderosa y absolutamente desprovista de miedo. No miré a Tiffany, no miré a Mateo. Miré solo a mi abogado. «Licenciado Guzmán», dije, mi voz resonando en la habitación tranquila. «Creo que ya hemos tenido suficiente del drama amateur». Guzmán, quien había estado observando todo el intercambio con una expresión neutral casi aburrida, encontró mi mirada. Un pequeño signo casi imperceptible de reconocimiento pasó entre nosotros. «¿Mi nuera?», continué. «Parece estar operando bajo una serie de malentendidos bastante profundos y francamente entretenidos. Licenciado Guzmán, si fuera tan amable», dije señalando la carpeta delgada en su escritorio. «Por favor, lea el resto del testamento, la parte que realmente importa». El licenciado Guzmán asintió secamente, el último rastro de humor desaparecido. Recogió el testamento de una sola página su rostro, volviendo a esa máscara profesional impasible. «Muy bien», dijo su voz resonando en el silencio atónito. Se aclaró la garganta. «Procedamos». Como decía artículo 5. A mi querida hermana una suma de $50,000. Artículo 6. Leyó 2 pequeños legados sentimentales más. Podía ver a Tiffany vibrando de rabia y confusión. Había sido expuesta públicamente como mentirosa y falsificadora, y ahora aún peor, los $95 millones. No habían sido mencionados. Parecía atrapada, sus ojos moviéndose entre mí, Guzmán, y la puerta. Estaba recalculando. ¿Se había equivocado? No había dinero después de todo. ¿Fue todo este esquema humillante para nada? Y finalmente, dijo Guzmán llegando al último párrafo, mi patrimonio residual, todos los activos restantes, propiedades y cuentas tanto conocidas como desconocidas. Tiffany se inclinó hacia adelante. Esto era todo. Incluso después de su exposición, su codicia era tan poderosa, tan consumidora, que todavía mantenía la esperanza. Guzmán leyó. Lego en su totalidad a... pero espere, esta no es la cláusula principal. Hizo una pausa mirando por encima de sus anteojos como si hubiera leído mal la página. La cláusula principal, continuó, se refiere a la cartera de activos de $95 millones que la señora Sterling mencionó. La cabeza de Tiffany se levantó de golpe. Sus ojos estaban muy abiertos. Era real. Sí, dijo Guzmán como si leyera su mente. Los $95 millones son reales. Carolina era, como usted señaló, una inversionista brillante. Miró la página de nuevo. Aquí está. Con respecto a mi cartera de inversión principal, actualmente valorada en $95,420,000, lo lego todo. Bueno, en realidad, se detuvo. Miró la página. Miró a Tiffany y luego a mí.
En realidad parece que no puedo legarlo en absoluto porque no es y nunca ha sido mío. El silencio que siguió fue absoluto. Era un vacío. Tiffany simplemente miró fijamente su cerebro tan rápido y calculador. Simplemente no podía procesar esas palabras. ¿Qué? ¿Susurró? No era una pregunta. Era un sonido de incredulidad pura y conmocionada. ¿Qué quiere decir con que no es de ella?, repitió Mateo con su voz quebrada. El licenciado Guzmán sonrió. Era una sonrisa fina, fría y afilada como una navaja. Quiero decir exactamente lo que dije, señor Sterling. El testamento es bastante explícito. Leo la cláusula textualmente. No esperó una respuesta. Cita: la cartera de activos valorada en $95 millones, en la que mi nuera Tiffany parece estar tan extraordinariamente interesada, no es parte de mi patrimonio personal. Esta cartera es de hecho simplemente el interés acumulado del fideicomiso de inversión Sterling Capital, que mi amado esposo Leo estableció a mi nombre hace 20 años como regalo de cumpleaños. La boca de Tiffany se abrió pero no salió ningún sonido. Guzmán continuó leyendo, su voz clara y cortante como un diamante. De acuerdo con los términos inalterables de ese fideicomiso, términos que acepté cuando me lo regaló, el fondo era mío para administrar, para jugar con él, como siempre lo llamó Leo, durante la duración de mi vida natural. Sin embargo, a mi muerte, el fideicomiso se disuelve inmediatamente, y el capital completo, junto con todos los intereses acumulados, revierte automáticamente al fundador original y único beneficiario, el señor Leo Sterling. Guzmán puso el testamento sobre la mesa pulida. Miró a Tiffany, cuyo rostro era una máscara de total horror catastrófico. Ella me estaba mirando a mi traje barato de poliéster, y mis manos temblorosas. Me temo que Carolina no puede dejarle los $95 millones, señora Sterling, dijo Guzmán, su voz mezclada con la satisfacción más helada y profunda. No puede legarlos, no puede asignarlos, ni siquiera puede tocarlos. Nunca fue su dinero para dar. Luego hizo lo más teatral, lo más brutal que podía hacer. Lenta y deliberadamente levantó su brazo y señaló con un dedo largo y elegante directamente hacia mí. Siempre, anunció a la habitación, ha sido de él. No. La palabra escapó de los labios de Tiffany como un susurro ahogado y sin aliento. Era imposible. Miró sin parpadear al anciano del traje raído, el hombre cuyas manos todavía aferraban ese patético sombrero con olor a naftalina. No, eso, es imposible, gritó finalmente, su voz quebrándose, resonando en la opulenta habitación. Sus ojos se movían salvajemente entre Guzmán y yo. «Estás mintiendo. Esto es algún tipo de broma enferma», señaló con un dedo tembloroso y acusador hacia mí. «Míralo. Solo míralo. Él es un don nadie. Es un empleado jubilado de alguna compañía de seguros de nada. Vive en esa choza». Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas, frenéticas, mientras toda su realidad se fracturaba frente a ella. «Usa ropa de tiendas de descuento», chilló su voz elevándose en histeria. «He visto sus zapatos. Tienen agujeros. Conduce un auto de 10 años que hace ruido. Él es pobre, siempre ha sido pobre». Se volvió hacia su esposo, su rostro una máscara de rabia e incredulidad. «Mateo, diles que es pobre. Diles que no es nada». Mateo, por su parte, parecía como si acabara de ser alcanzado por un rayo. Me estaba mirando a mí, a su padre, con la boca abierta, el rostro completa y absolutamente en blanco, con un shock tan profundo que ni siquiera podía formar una palabra. «No puede ser suyo», insistió Tiffany, volviéndose hacia Guzmán, su voz ahora suplicante. Él está senil. Se lo dijimos, está confundido. Ni siquiera sabe dónde está. Esta es la prueba. Ustedes han conspirado contra nosotros, usted y este viejo tonto. Están tratando de robarnos nuestro dinero». «Nuestro dinero», repitió Guzmán con voz peligrosamente tranquila. «Nunca fue su dinero, señora Sterling. Siempre ha sido de él». «No», gritó ella. El sonido era crudo, animal. Era el sonido de un depredador al que acababan de arrebatarle su presa de las fauces.
Es un fracasado, un simple viejito quebrado. No lo es, no puede serlo, no lo es. Me miró fijamente, sus ojos ardiendo con un odio tan puro que era casi tangible. Estaba mirando al hombre del que se había burlado al hombre, al que había compadecido al hombre, que había planeado descartar en un asilo barato. Y finalmente estaba viendo no al anciano débil, sino al arquitecto de toda su humillante caída. Un simple viejito quebrado. Dije las palabras dejándolas colgar en el aire muerto. Tiffany, que todavía estaba de pie jadeando ligeramente por su estallido, solo me miró fijamente. ¿Un fracasado? Pregunté con mi voz aún tranquila, pero la debilidad del temblor habían desaparecido por completo. Enderecé mi espalda. Con calma y lentitud, ajusté los puños de mi chaqueta barata de mezcla de poliéster. Tienes razón en una cosa, Tiffany, dije. Fui un empleado hace mucho tiempo, durante unos 5 años, justo al salir de la universidad. Fui empleado de entrada de datos para una compañía de seguros. Vi un destello de victoria te lo dije, en sus ojos, pero me aburrí. Continué con mi voz suave y nivelada. Estaba procesando tablas actuariales, y me di cuenta de que la forma en que calculaban el riesgo era completamente ineficiente. Era de aficionada. Usé la palabra de su propio abogado, y vi a Guzmán permitirse la más leve sonrisa. Así que, en mi tiempo libre en mi pequeño apartamento alquilado, comencé a escribir un programa, un algoritmo, un modelo predictivo para la evaluación de riesgos. Y en 1982, fundé una compañía con otra persona, la persona más inteligente que jamás conocí, una programadora brillante que podía ver la arquitectura del futuro antes que nadie. Mateo me estaba mirando ahora con la boca medio abierta, su mente luchando por ponerse al día. Esa compañía, dije, se llamaba Sterling Data Dynamics, y esa programadora era mi esposa Carolina. El rostro de Tiffany se crispó. Nunca he oído hablar de ella. Oh, estoy seguro de que no, dije. La vendimos en 1995, antes de que probablemente salieras de la escuela secundaria. Hice una pausa. Dejé que el silencio creciera. La vendimos a una corporación muy grande y muy conocida por $800 millones. No fue un grito. Lo dije con calma, pero el número golpeó la habitación como una explosión física. Mateo hizo un sonido, un pequeño jadeo estrangulado. Tiffany. Tiffany simplemente se congeló. Su rostro se quedó completamente en blanco. La disonancia cognitiva era tan fuerte que su cerebro simplemente se apagó. No podía procesarlo. 800 millones, susurró Mateo con la voz quebrada. Papá, ¿qué estás diciendo? Me volví hacia mi hijo. Por primera vez no lo miré como un padre interpretando un papel, sino como un hombre que había sido profunda y profundamente traicionado. Estoy diciendo, dije suavizando mi voz, que tu madre y yo tomamos una decisión cuando naciste. Habíamos visto lo que la riqueza no ganada hace a la gente. Habíamos visto cómo destruía familias, engendraba arrogancia y creaba personas. Bueno, miré a Tiffany. Personas que miden el valor humano por la marca de sus zapatos. No queríamos eso para ti, Mateo. Queríamos que fueras mejor. Queríamos que fueras decente, trabajador, empático. Caminé hacia él pasando la silla volcada. Así que lo ocultamos. Vivimos en esta casa. Condujimos autos viejos. Tomé un trabajo simple asesorando en algunas juntas bajo un nombre diferente solo para mantener mi mente ocupada. Carolina tenía su jardín y nosotros vivíamos. Vivimos una vida real. Queríamos que encontraras una mujer que te amara. Mateo, no a tu fondo fiduciario. Miré significativamente a Tiffany, que ahora se apoyaba en la mesa para sostenerse su rostro del color de la ceniza. Y durante 40 años, dije, funcionó, éramos felices. Pero el dinero, tartamudeó Mateo. Los 95 millones. Ah, sí, dije volviéndome hacia la habitación, los 95 millones. Solté una pequeña risa seca. Tienes que entender a mi esposa Carolina. Ella era brillante, pero se aburrió después de que vendimos la compañía. Extrañaba el juego, así que en su cumpleaños número 50 le di un regalo.
Miré a Guzmán. Él estaba disfrutando esto. Establecí un pequeño fondo fiduciario para ella. Expliqué que era un poco de dinero para jugar algo para que ella administrara para invertir para mantener su mente aguda. Lo financié con $500 millones de mis cuentas personales. Tiffany hizo un pequeño sonido de asfixia. «Carolina», dije con una sonrisa llena de orgullo genuino. Convirtió esos 500 millones en casi 1.5 mil millones en 20 años. Dejé que eso se asimilara. Luego caminé hacia Tiffany, que me miraba con ojos muertos y horrorizados. «Esos 95 millones de dólares que estabas tan desesperada por conseguir», dije inclinándome y bajando la voz a un susurro. «Esa fortuna por la que estabas dispuesta a falsificar documentos, a cometer fraude, a humillarme. Ese no era el patrimonio, Tiffany». Sonreí. «Eso», dije, «eran solo los intereses del año pasado». Tiffany hizo un pequeño sonido de asfixia, su mano volando a su garganta. Todavía estaba apoyada en la mesa, su rostro una máscara artificial cerosa. Sus ojos, una vez tan agudos y calculadores, ahora estaban muy abiertos en blanco y totalmente vacíos. Estaba en shock, su cerebro simplemente se negaba a calcular la escala de su error de cálculo. Pero Mateo era una historia diferente. Tropezó hacia atrás, alejándose de mí, alejándose de su esposa. Golpeó la pared de la sala de conferencias, su mano agitándose para estabilizarse. Se deslizó por ese panel de caoba hasta quedar arrugado en la costosa alfombra. Su rostro no estaba enojado, no estaba sorprendido, estaba destrozado. Completamente devastado. Me miró y por primera vez no estaba mirando a un hombre de 40 años. Estaba mirando al niño de 10 años al que solía leerle historias. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un dolor y una confusión tan profundos que me atravesaron el corazón. «Papá», susurró. Su voz era un sonido crudo y roto. Todo eso. El trabajo de seguros, el auto viejo, todos estos años. Fue una mentira. Fue una elección, Mateo. Dije, mi voz más suave ahora. Ya no le hablaba a Tiffany, le hablaba a mi hijo. Sacudió la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo calientes y rápidas. «Pero, ¿por qué?», lloró con la voz quebrada. «¿Por qué me harías eso? ¿Por qué me dejarías? ¿Por qué nos dejarías?». Caminé hacia él, pasando a la todavía congelada Tiffany, y me paré sobre él. «Porque quería que me amaras, hijo», dije, mi voz tranquila pero clara en la habitación silenciosa. «Quería que me amaras porque era tu padre, no porque fuera tu banco». Me miró sin entender. «He visto lo que hace el dinero como este», expliqué señalando alrededor de la opulenta habitación. «Lo he visto destruir familias. Lo he visto convertir a los niños en cascarones humanos vacíos, codiciosos y con derechos. Lo he visto criar personas». Miré a Tiffany. «Personas que ven a todos los demás como un trampolín o un obstáculo. No quería eso para ti. Tu madre y yo queríamos que fueras real. Queríamos que trabajaras. Queríamos que supieras lo que se sentía ganar tu propio cheque, estar orgulloso de tus propios logros, ser un hombre bueno, decente y empático». Me arrodillé, mis viejas rodillas crujiendo para estar a la altura de sus ojos. «Y tú eras Mateo. Durante 35 años fuiste exactamente ese hombre. Eras amable, eras humilde, eras un buen hijo. Nos amabas por nosotros». Puse mi mano en su hombro. Se estremeció pero no se apartó. «Y luego», dije, mi voz endureciéndose solo un poco, «la conociste a ella». Su mirada se dirigió bruscamente a su esposa, que todavía estaba congelada, catatónica. «¿La conociste a ella?», dije. «Y ella te enseñó a avergonzarte de nosotros. Ella te enseñó a ver nuestra vida simple no como una elección, sino como un fracaso. Ella te enseñó a mirar a tu madre, la mujer más brillante que jamás conocí, como una jardinera. Y ella te enseñó a mirar a tu propio padre como una carga». Dejó caer la cabeza y sollozó, finalmente entendiendo. Sabía que era verdad.
Tiffany, que había estado congelada en un estado de shock catatónico, finalmente parpadeó. La palabra aire pareció sacarla del abismo. Pero el testamento. Tartamudeó con voz ronca y desesperada. Dijiste, debe haber algo. Él sigue siendo su hijo. Ella debe haberle dejado algo. Sus ojos salvajes y suplicantes se movieron de mí al licenciado Guzmán. Era como una mujer ahogándose tratando de agarrar un solo trozo de madera flotante en un mar embravecido. Si los 95 millones se habían ido, tenía que haber algo más. La casa, los ahorros, algo. El licenciado Guzmán, que la había estado observando con el interés frío y distante de un científico observando un insecto, se puso lentamente los anteojos. Recogió el testamento de una sola página como si fuera una idea de último momento. «Ah, sí», dijo con voz plana. «Tiene toda la razón, señora Sterling. Hay una cláusula final, casi la paso por alto». Sostuvo el papel a la luz como si lo leyera por primera vez. «Aquí estamos. Artículo 7. A mi amado hijo Mateo y a su esposa Tiffany». Tiffany dejó escapar un pequeño grito desesperado. Aquí estaba, su nombre. Todavía estaba dentro. «Lego», continuó Guzmán con su voz totalmente desprovista de emoción. «La totalidad de la deuda personal pendiente que me deben. Y en este acto final de amor la perdono, en su totalidad». Mateo, que todavía estaba desplomado en el suelo, ni siquiera levantó la vista. Estaba demasiado inmerso en su propio mundo de vergüenza para procesar las palabras. Pero Tiffany solo miraba fijamente su rostro, una máscara de pura confusión incomprensible. «Deuda», susurró con la voz quebrada. ¿Qué deuda nosotros no le debemos dinero? La fina sonrisa del licenciado Guzmán regresó. Era una sonrisa terrible y depredadora. «Oh, pero sí lo hacen, señora Sterling», dijo suavemente. «Lo hacen y mucho». Se agachó de nuevo y sacó otra carpeta. Una tercera. Esta era gruesa. Tenía al menos 4 pulgadas de grosor encuadernada en azul oscuro. La dejó caer sobre la mesa pulida. El golpe fue un disparo de cañón en la habitación silenciosa. «¿Verá?», explicó Guzmán. «Carolina, como usted señaló, era una planificadora meticulosa. Llevaba libros de contabilidad». Abrió la carpeta. Estaba llena de hojas de cálculo, extractos bancarios y recibos de tarjetas de crédito. «¿Veo aquí?», dijo pasando el dedo por una página que ella discretamente se hizo cargo del contrato de arrendamiento de su apartamento de lujo en el centro hace 3 años, cuando estaban a punto de ser desalojados. Un pago mensual de $3,000. Total, $108,000. La mano de Tiffany fue a su boca. «También veo», continuó Guzmán pasando una página, «que ella pagó sus préstamos estudiantiles pendientes. Tiffany, una suma global de $50,488 pagada anónimamente a través de un fondo de terceros para que no se sintiera avergonzada». Ella no lo hizo», respiró Tiffany. «Oh, lo hizo», le aseguró Guzmán. «Y luego está el auto, el nuevo BMW de su esposo. Él pensó que consiguió un trato de financiamiento increíble. No fue así. Carolina pagó $45,000 directamente al concesionario estructurado como un reembolso del fabricante». Mateo por primera vez dejó escapar un gemido bajo y agonizante desde el suelo. No solo había sido traicionado por su esposa, había sido un tonto. «Y finalmente», dijo Guzmán volviéndose a la última sección más gruesa, «la boda, esta hermosa boda». Hizo un gesto vago hacia la ventana como si la fiesta todavía estuviera sucediendo. La factura de $80,000 por el lugar, la factura de catering de $20,000, el arreglo floral de $15,000. Miró a Tiffany con los ojos fríos. Carolina estaba pagando por toda su vida. Ella era la fuente invisible y silenciosa de la misma riqueza que usted estaba usando para menospreciar a su pobre suegro. Cerró la enorme carpeta con otro golpe final condenatorio. «En los últimos 3 años, señora Sterling, Carolina gastó personal y secretamente $283,500 en usted y su esposo».
Ella en este testamento les ha perdonado esa deuda. Esa es su herencia. Felicidades. Tiffany golpeó el piso de mármol con un golpe suave y costoso. Ni siquiera trató de sostenerse. Estaba inconsciente, un montón derrotado de tela negra y arrogancia destrozada. En el mismo momento, Mateo, todavía arrugado contra la pared, hizo un sonido de arcada violento. Se lanzó hacia el receptáculo de basura de plata adornado en la esquina, y vomitó violentamente en él. El sonido resonó en la enorme y silenciosa habitación. La batalla había terminado. Los vencedores y los vencidos estaban claros. Me quedé allí un momento observando este cuadro de ruina. Mi hijo sollozando y vomitando en un bote de basura, mi nuera inconsciente en el piso, su sueño de $95 millones, evaporándose a su alrededor. No sentí nada. Ni lástima ni ira, solo un vasto y frío vacío, el espacio donde solía estar mi amor por ellos. Caminé con calma hacia la mesa y recuperé mi viejo y desgastado sombrero de lana. Me lo puse en la cabeza ajustando el ala. El licenciado Guzmán, que había visto a Tiffany desmayarse sin siquiera inmutarse, ya estaba en su teléfono, su voz en un murmullo bajo y eficiente. Sí envié servicio médico a mi sala de conferencias. Una mujer se ha desmayado, ¿no? No creo que sea grave, solo un shock. Caminé hacia la puerta. Hice una pausa con la mano en la pesada manija de bronce. Miré hacia atrás a los restos de mi familia. Mateo había levantado la cabeza del contenedor, su rostro pálido y manchado de lágrimas y bilis. Me miró fijamente con los ojos muy abiertos y suplicantes. Una última cosa. Dije, mi voz tranquila y conversacional. Mateo solo miraba con el pecho agitado. Tiffany. Dije, dirigiéndome a su forma inconsciente en el piso, aunque mis palabras eran para mi hijo. Ella estaba preocupada de que yo estuviera confundido sobre mi cuenta bancaria. Miré a Mateo. Solo quería informarles a ambos. También hablé con mi banco esta mañana. Después de enterarme de esa carta muy creativa del Dr. Evans, estuvieron muy interesados en verla. Muy interesados, de hecho. Dejé que eso quedara en el aire. La oficina del licenciado Guzmán, continué, enviará una copia de esa carta junto con el informe de fraude del banco y mi testimonio jurado directamente a la oficina del fiscal de distrito esta tarde. Parece que la falsificación de documentos médicos y el intento de fraude contra un ciudadano mayor son cosas que se toman muy en serio. Los ojos de Mateo se abrieron con una nueva ola fresca de horror. Esto no era solo una discusión familiar. No se trataba solo de herencia. Era criminal. Buena suerte manejando eso, dije. No miré hacia atrás. Simplemente abrí la puerta y salí a la brillante y soleada tarde, dejando las ruinas de sus vidas detrás de mí. Salí de la sala de conferencias. No corrí. Simplemente caminé. El clic de la pesada puerta cerrándose detrás de mí fue el único sonido. Caminé a través del vasto y silencioso vestíbulo, mis viejos zapatos desgastados chirriando un poco sobre el mármol pulido. Estaba a mitad de camino hacia los ascensores, a mitad de camino hacia mi nueva vida cuando lo escuché. Papá, espera. Era Mateo. Su voz era un grito crudo y desesperado. Escuché sus pasos torpes y frenéticos corriendo detrás de mí. Papá, por favor, espera, yo no sabía. Me detuve justo en medio de ese vasto y vacío vestíbulo. Pero no me di la vuelta. Todavía no. Simplemente me quedé allí de espaldas a él. No sabía sobre la carta del médico, dijo ahogándose, jadeando por aire mientras se detenía a unos pocos pies detrás de mí. Te lo juro por Dios, papá. No sabía sobre el banco o nada de eso. El dinero. Los 800 millones. Yo no tenía idea. Estaba sollozando sollozos profundos, estremecedores y rotos. Esperé hasta que terminara. Entonces me di la vuelta lentamente. Miré a mi hijo de 40 años. Su rostro era un desastre. Estaba pálido, manchado de lágrimas y sí, incluso un poco del vómito del bote de basura. Su costoso traje estaba arrugado, su corbata de seda suelta.
Parecía los restos de un hombre. El problema no es lo que no sabías, Mateo, dije. Mi voz era tranquila, pero era dura y resonó ligeramente en la gran y vacía habitación. Levantó la vista con los ojos muy abiertos y suplicantes. El problema, dije, es lo que sí sabías. Se estremeció. Sabías cómo me hablaba. Dije, mi voz tan fría y afilada como un bisturí. Estabas en mi casa cuando llamó a mi hogar una choza y a los recuerdos de mi esposa desorden. Estabas justo allí cuando me dijo que era viejo inútil y que necesitaba que me metieran en un asilo. Yo pensé que ella solo estaba estresada, tartamudeó. No, lo interrumpí. Esperabas que solo estuviera estresada. Hay una diferencia. La viste humillarme. La viste tratar a tu padre, el hombre que te crió, como si fuera basura. Y tú, Mateo, no hiciste nada. No dijiste nada. Di un paso hacia él. La elegiste a ella. Elegiste sus insultos. Elegiste su desprecio. Elegiste su estilo de vida sobre mi dignidad. No, papá, yo te amo. Amas lo que yo podría hacer por ti, dije. Amabas la idea de que ella administrara las cosas. Amabas la idea de una solución práctica que significaba que no tenías que lidiar más con tu viejo pobre y vergonzoso padre. La elegiste a ella, Mateo. Elegiste el silencio. Y eso es lo único que no puedo perdonar. Se derrumbó contra un pilar de mármol. La lucha se había ido completamente de él. Era solo un hombre roto. ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Susurró al suelo. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo miré por un largo momento. Mi hijo. Tienes dos opciones, dije. Es muy simple. Puedes volver a esa habitación. Puedes levantar a tu esposa del piso, la mujer que te mintió que cometió un delito federal en tu nombre, que nunca te amó, que solo amaba una fantasía de $95 millones. Puedes quedarte con ella. Puedes intentar construir una vida sobre esa pila de cenizas y mentiras. Hice una pausa. O puedes salir de este edificio. Puedes conseguir un trabajo que realmente pague tus facturas. Puedes encontrar un apartamento que realmente puedas pagar. Y puedes empezar por primera vez en tu vida a aprender cómo ser un hombre de integridad, un hombre que se respeta a sí mismo. Me miró con los ojos desesperados. ¿Cuál quieres que haga? Sacudí la cabeza. Esa es la parte que todavía no entiendes, hijo. No importa lo que yo quiera. Importa lo que tú elijas. Le di la espalda por última vez. Pero lo que sea que elijas, dije caminando hacia los ascensores, vas a hacerlo por tu cuenta. Presioné el botón del ascensor. Las puertas se abrieron con ese mismo silbido silencioso. Entré, y las puertas de acero pulido se cerraron reflejando una imagen borrosa y distorsionada del hombre del traje marrón barato. El hombre que pensaban que era. El ascensor descendió en una caída suave y silenciosa desde el piso 50. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, estaba en el vestíbulo principal. Pasé por el mostrador de seguridad, pasé por la enorme pintura abstracta y empujé las pesadas puertas de vidrio. El sol brillante y caliente golpeó mi cara. Se sentía cálido, real. No me había dado cuenta de lo fría, de lo estéril que había sido esa oficina. Me quedé en la acera por un momento simplemente, respirando el aire de la ciudad, el olor a tráfico, pavimento caliente y un leve toque de barbacoa de un camión calle abajo. Metí la mano en el bolsillo de mis viejos pantalones caqui y saqué mi teléfono inteligente, el real, el que Mateo nunca había visto. Me desplacé por mis contactos pasando nombres de directores ejecutivos, miembros de la Junta y banqueros internacionales, hasta que encontré el que quería. Ben, mi amigo más viejo, mi compañero de pesca, contestó al segundo timbrazo. ¿Leo? ¿Todo bien, ya sabes lo de hoy? Sonreí. Todo está arreglado, Ben. Dije, mi voz sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. Todo terminó. Hice una pausa mirando hacia el cielo azul brillante. Escucha, viejo amigo, dije. ¿Qué te parece un viaje?
¿Todavía tienes ese viejo barco? Sabes que sí, refunfuñó al otro lado. ¿Por qué? Estaba pensando en ir a pescar tal vez a ese lugar en el lago. Y yo pago. Yo pago el combustible del barco, la cerveza, la mejor carnada que el dinero pueda comprar. Diablos, te compraré un barco nuevo si quieres. ¿Qué te ha pasado, Leo?, preguntó Ben. Me reí. Una risa real y genuina que salió de mis entrañas. Bueno, Ben, dije. Resulta que acabo de recibir $95 millones extra que no esperaba tener que administrar. Colgué antes de que pudiera responder, todavía sonriendo. Guardé mi teléfono. Tomé una respiración profunda y estremecedora, llenando mis pulmones con el aire cálido y libre. Y por primera vez en una semana, por primera vez, desde que ella me dejó, finalmente sentí el espacio, la tranquilidad, la paz profunda y terrible, para comenzar a llorar verdaderamente a mi esposa.